Buenas tardes, jóvenes estudiantes de 10º grado. Mi nombre es Bianca Alvarado y el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante de filosofía, el cual es tipos de conocimiento. Para nosotros poder entender el tema, tenemos acá dos preguntitas que son nuestros saberes previos. ¿Qué es saber y qué es conocimiento? Bien, algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que saber y conocer no es lo mismo, o saber y conocimiento no es lo mismo. Cuando nosotros estamos hablando de saber, estamos refiriéndonos a aquel conjunto de conocimientos que nosotros adquirimos, ya sea mediante un estudio o mediante la experiencia. Por el contrario, cuando hablamos de conocimiento, es esa facultad que nosotros como seres humanos tenemos para comprender por medio de la razón lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, vemos la diferencia entre lo que es saber y conocimiento. Ahora vamos a hablar directamente de los tipos de conocimiento. En primer lugar, tenemos el conocimiento mítico. Cuando estamos hablando de conocimiento mítico, este tipo de pensamiento, este tipo de conocimiento es el más primitivo del hombre. Antes del mito no se conoce otro pensamiento. Este es el primer pensamiento o el primer conocimiento que tiene el ser humano, que tiene el hombre. Como nosotros sabemos, cuando escuchamos hablar de mítico, es algo que no existe. Es una leyenda, se considera o se cataloga como una leyenda, como algo que usted cuestiona, que pasó o no pasó. Entonces, en este caso, este era pues el primer conocimiento mediante el cual el hombre se sustentaba. Este conocimiento mítico representa una primera visión al mundo del carácter precientífico. A pesar de que todas las imperfecciones que pueda tener el mito, sigue siendo considerado una verdad intelectual, así como lo es el lenguaje. En el caso, por ejemplo, también el arte y la ciencia, pues ya que a través de él el hombre expresa lo que siente, lo que piensa y lo que en su momento pues está pasando. Como segundo conocimiento tenemos el conocimiento religioso, que es una forma de pensamiento no filosófico, pero es prelógico y que tiene su origen en el mito y en la magia. Recordemos que mito y magia no es lo mismo. Si bien es cierto, tienen unas estrechas similitudes, también existen las diferencias para ello. En este caso, pues la religión es un fenómeno que no es nato del ser humano, es decir, lo va aprendiendo y pues se vuelve tradicional. ¿Por qué? Porque la religión se va inculcando de tradición de generación en generación. Otra vez. El segundo conocimiento es el conocimiento religioso. Es una forma de pensamiento no filosófica, pero es prelógica, que tiene su origen en el mito y en la magia. Recordemos que mito y magia no es lo mismo. Si bien es cierto, tienen estrechas similitudes, pues no es lo mismo. Cabe mencionar que, por ejemplo, la religión es un fenómeno no nato del ser humano, porque el ser humano adquiere ese patrón, el patrón religioso, adopta esas creencias y es transmitido de generación en generación. Se cree que los hallazgos religiosos o la religión predomina desde el hombre neandertal. ¿Por qué? Porque se han encontrado restos de huesos en el cual se cree que el hombre neandertal le rendía culto a los muertos. Es decir, que desde ese momento se creía en el más allá. Entonces, desde ese momento se venía dando un conocimiento religioso. En suma, pues el conocimiento religioso tuvo sus primeras explicaciones ilusionarias y pasaron por diferentes, podemos llamarle etapas. El primero fue el animismo, que era la creencia en los seres espirituales, el fetichismo, la veneración de objetos materiales, el totemismo, que era la creencia en una relación del clan con un objeto, el politeísmo, que reconoce la existencia de una gran cantidad de divinidades, y el monoteísmo, la afirmación que existe un solo Dios. Otro conocimiento es el conocimiento ideológico, que es la expresión de la realidad. Ok, con este conocimiento nosotros debemos de tener en cuenta que la expresión de este conocimiento tiene que ver con la realidad, pero también de nuestros intereses ideológicos. De ahí su nombre. Por ejemplo, podemos tomar
lo que es la ideología alemana, que en este caso son un conjunto de conocimientos, un conjunto de ideas, de pensamientos, que se concentran pues, más que todo en un discurso político, en un discurso económico, en un discurso ideológico y religioso. Entonces podemos ver que el conocimiento ideológico pues es esa forma básicamente de convencimiento, que vamos a expresar la realidad, pero dependiendo o vamos a ver el interés que nosotros tenemos. Es decir, no vamos a expresar, por ejemplo, lo que es como tal, sino que vamos a tratar de cambiarlo un poquito a nuestros intereses. Vamos a llevar a cabo la persuasión con las demás personas en este conocimiento. Ahora vemos, por ejemplo, el último y el más importante, el sentido común o el conocimiento vulgar. Cuando hablamos de sentido común, estamos hablando de lo que tenemos que hacer por lógica o de lo que va a suceder por lógica. Y es que es un proceso sistemático de varios conocimientos que ya tienen una propia existencia y que a raíz de esa propia existencia va a crear existencia para otros, transfiriéndolo de generación en generación. Por ejemplo, vamos a ver la pequeña imagen que tenemos en pantalla. Tenemos varias personas que van hacia una misma dirección, aun cuando éstas van a caer a un barranco. Y hay una persona que va en sentido contrario. Entonces, en este conocimiento es muy importante usar la lógica. ¿Por qué? Porque si estas personas o estos muñequitos que reflejan la imagen supieran que van a caerse al barranco, entonces simple y sencillamente no caminarían para esa dirección, sino que en sentido contrario. Entonces, ese sentido común es el que se podría decir que predomina hoy en día. ¿Por qué? Porque el ser humano ha alcanzado una racionalidad bastante grande o bastante avanzada a comparación de tiempos antiguos. Y el sentido común ha predominado, ha prevalecido ante los otros tipos de conocimiento. Ahora bien, este conocimiento tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. ¿Cuáles son esos aspectos positivos? Los aspectos positivos que este conocimiento nos trae son para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque es capaz, uno de los aspectos es que es capaz de poder resolver problemas sencillos e incluso de forma inmediata. Los aspectos positivos, pues básicamente son para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque con este conocimiento, con este sentido común, nosotros podemos resolver problemas sencillos e inclusive puede ser de forma inmediata. Otro aspecto es que la mayoría de los conocimientos científicos, en este caso, han sustentado su origen en este tipo de conocimiento. Ahora vamos a ver los aspectos negativos. En este caso, los aspectos negativos, muchas veces este sentido común es cerrado. Es decir, no hay forma de hacer cambiarle de opinión al individuo. Entonces, ese es uno de los aspectos negativos. El segundo es que es espontáneo, no es un proceso sistemático, sino que es de forma espontánea y no tiene método alguno en el cual se pueda hacer pues una prueba y un error. Y el tercero es que no explica el porqué ni las causas de las cosas. Simple y sencillamente, pues como ya su nombre, el nombre del conocimiento lo dice, es sentido común. Ahora bien, tengo un pequeño ejercicio en el cual ustedes pueden tratar de medir sus propios conocimientos, los conocimientos que fueron adquiridos a lo largo del video y asimismo hacer más fructífero el conocimiento con esta pequeña pues hojita de trabajo con la cual es de contestar unas preguntas, de unir con una línea el concepto con lo que es la pregunta. Entonces, para que ustedes vayan reforzando ese conocimiento adquirido el día de hoy.